A ver, aquí ven las calificaciones. ¿Ahí las ven? Se está cargando. Ahí va a aparecer. Me dice cuando ya lo... Ya se ve. Ya, bueno, me voy desplazando hacia abajo. Bueno, se ven las calificaciones. Ahí por el que tome nota. Como quiera, esto se está grabando por si alguien no entró hoy, de que vea luego el video. Yo no lo revisé, lo revisó el Teams, así que ahí de plano no era orden en revisión, lo revisó la máquina. En todo caso, no me queda más que animarlos, ¿verdad? Los que les fue mal, todavía pueden reponerse porque el otro examen vale 25 puntos, ¿no? De la calificación 25%, las tareas valen 20, el PIA 30, entonces todavía hay forma. Bueno, o sea que no se desanimen si acaso alguien le fue mal en este examen. Todavía hay forma de reponerse, ¿de acuerdo? Aún con 0. Bueno, sí lo vieron, ¿no? Entonces, ahora me permite un momento para poder entrar a la clase. Profe, perdón, ¿hay alguna manera de ver en qué nos equivocamos para ver a qué hay que echarle ganas? Creo que se fue a conectar de su otra computadora. Ahorita le pregunto otra vez. Bien, entonces ya coloqué la calificación, ya la vieron, ¿verdad? Ahí se va a quedar la grabación, para que lo revisen. Repito, no se desanimen si alguien le fue mal en el examen, todavía puede aprobar en parciales, bueno, en primera, mejor dicho, siempre y cuando se aplique en el otro, ¿no? En un caso dado, ¿no? Y bueno, no dejen de entregar las dos actividades y el PIA. A ver, ven el documento.
Sí, Sí, profe. ok. Sí, profe. Gracias. Entonces empezamos, vamos a continuar con la fase 6 del curso, que es integración numérica. Bien, la regla trapezoidal es el primer método que vamos a ver. En este capítulo, o fase, como se les llama ahora aquí en Teams, vamos a estudiar una serie de técnicas alternas para hacer integrales, ¿de acuerdo? Resolver integrales. Por ejemplo, estas técnicas son muy útiles cuando la función no tiene antigüedad conocida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las funciones seno de x entre x, integral de seno de x entre x por dx, integral de coseno de x entre x por diferencial de x, a la menos x cuadrada por d diferencial de x, son algunos ejemplos de funciones que no tienen antigüedad conocida. Obviamente también hay funciones trascendentes, funciones compuestas por elementos trigonométricos, algebraicos, logarítmicos exponenciales que no tienen una antigüedad conocida, pero vamos a poder nosotros evaluar las integrales siempre y cuando sean definidas usando técnicas alternativas, poniéndose nada más como condición que la función en particular que se quiere integrar sea continua en el intervalo de integración, ¿de acuerdo? Y que usemos lo que se conoce como una partición regular, o sea, el intervalo de integración de a b se va a descomponer en n subintervalos, todos del mismo tamaño, para poder realizar la aproximación de la integral mediante las técnicas de análisis numérico. Entonces, la primera de ellas se llama regla trapezoidal. Bueno, como su nombre lo indica, la técnica consiste en aproximar el área bajo la curva de la función, que es la integral, de a b utilizando trapezoides, ¿de acuerdo? Se descompone el intervalo original de a b en n subintervalos, todos del mismo tamaño, y se traza entonces un trapezoide uniendo f de x0 con f de x1. Bueno, se pone el primer trapezoide, f de x1 con f de x2, f de x2 con f de x3, etc. Se van formando entonces los trapezoides, ¿de acuerdo? Al unir las imágenes de la función en los extremos de los elementos de los subintervalos o partición. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, el subintervalo aquí, por ejemplo, manejan y1, y2 hasta y sub n-1, ¿verdad? Bueno, h-1. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, por ejemplo, que el último subintervalo, por ejemplo, el de xn, yn a n-1, o sea, bueno, las imágenes, o sea, f sería f de xn-1 aquí con nuestra notación y f de xn. El trapezoide está, al unir las imágenes de los dos extremos, f de xn-1 y f de xn, que es la b, el trapezoide está un poco más arriba, ¿no? del área de la función, ¿verdad? O sea que va a haber un error o discrepancia, ¿no? Porque va a ser en este caso la estimación del área en ese subintervalo sería menor a la real, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, el otro trapezoide, el del segundo, el que aparece ahí de color rojo, donde dice A2, el trapezoide de A2, en ese caso se une f de x, bueno, como está la gráfica ahí, sería f de x, se unía f de x1 con f de x2, ¿verdad? Y entonces, si ven el segundo trapezoide, al unir las imágenes, f de x2 y f de x1, al unirlos, el trapezoide está por debajo, ¿no? Por debajo del área de la curva, ¿no? Quiere decir que en ese caso el cálculo de trapezoide sería menor al valor real, ¿no? En ocasiones es mayor, como en el último, en el de AN, y el segundo, por ejemplo, es menor. Y hay casos, por ejemplo, como el primero incluso, el del que dice A1, evaluando fx0 y fx1 y uniendo los extremos, el área del trapezoide queda muy parecida a la real, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones en las cuales el área estimada en los intervalos es casi la misma, en otros va a ser o un poco mayor o un poco menor, ¿de acuerdo? Pero todo depende también del número de trapezoides que utilicemos, ¿no? Cuando usamos nada más uno, pues ahí sí que el área, la integral de la función sería, digamos, el valor obtenido no va a ser muy exacto, ¿no? Pero al elegir una partición con más subintervalos va a quedar más aproximada la respuesta. Entonces, muy bien, regla trapezoidal. Para aproximar la medida del área de una región se emplearán trapecios, variaciones regulares y valores de la función en puntos equidistantes. En este capítulo, en lugar de usar delta x para lo referente a las anchuras de los intervalos, usaremos h como la anchura de los intervalos con los que vamos a estar trabajando aquí. Así, para la integral definida de AB de fx por dx, se puede expresar si la función f es continua, en la condición que se requiere aquí, que la función f sea continua, el intervalo cerrado a, b, y los números a, que va a ser siempre x0, x1, x2, hasta xn, que va a ser b, forman una partición regular
A, del intervalo cerrado, coma B, donde, como se mencionó antes, H es la anchura de los n intervalos, lo acabamos de indicar. Es, por ejemplo, como cuando veamos el tema de esa interpolación de Lagrange, ¿no? Que estábamos manejando sus intervalos con la misma distancia, bueno, mejor dicho, meto neutrones adelante y neutrones atrás, ¿verdad? Que la distancia de un x más 1 a un x sub i era la misma, ¿no? H. Entonces aquí es algo similar. Entonces, H es igual a x1 menos x0. Para hallar x1 se le puede sumar al valor anterior x0, H. Si queremos hallar x2, al valor anterior de la partición, perdón, se le suma H, etc. Si queremos hallar un xy, al xy menos 1 anterior se le suma el H, etc. Hasta, por ejemplo, xn, pues será igual a xn menos 1 más H. Entonces, esa es la fórmula que usaremos en la llamada regla trapezoidal. La integral de AB de f de x por diferencial de x es igual a h entre 2 por f de x0 más 2f de x1 más 2f de x2, etcétera, hasta más 2f de x0 menos 1 más f de xn. Es decir, en los términos del paréntesis, nada más el primero y el último tienen coeficiente 1. Todos los demás, si existen, lo más probable es que van a existir generalmente son más de dos términos, ¿verdad? Pero en el caso que nada más fueran dos, el caso que se maneja un solo trapezoide, ahorita vamos a ver un ejemplo, pues ahí nada más el primer término y el último van a tener coeficiente 1, que son los únicos que existiría. Pero ya viendo tres o más sumandos, todos los términos intermedios entre el primero y el último, en f de x0 y f de xn, todos tienen coeficiente 2. Entonces esa es la fórmula para hacer la integral, ¿de acuerdo? Y así vamos a estar trabajando, ¿no? Con diferentes técnicas en las que vamos a hacer algunos cambios en la fórmula de las integrales, ¿verdad? Pero siempre trabajando en base a las particiones con intervalos regulares, ¿de acuerdo? Lo iremos viendo en los temas que vamos a estar abordando en este capítulo. Por el momento vamos a comenzar con un ejemplo, ¿no? Evaluar la integral de AB de la función 1 entre x cuadrada por diferencial de x por dx, antes de qué ejemplo agarré tan fácil. Bueno, por la regla trapezoidal. En este caso se pide hacerlo de tres maneras, usando inciso A, h igual a 1, con una partición de h igual a 1, inciso B, h igual a 0.5, e inciso C, h igual a 0.25. Elegí ese problema porque se puede hacer también la integral directamente de esa función y lo quiero hacer para compararlo con las respuestas que nos da aquí la regla trapezoidal. Entonces, bueno, empezaremos en el inciso A, el problema. Inciso A, como h es igual a 1, pues lo da el problema. X0 entonces sería igual a, siempre va a ser X0 el límite inferior de la integral, o sea, en este caso A es igual a 1. Para hallar X1, el siguiente valor del elemento de la partición se le suma al X0 el valor de H. Entonces, como X0 es 1 y H es 1 también, queda 1 más 1, 2, y 2 es B, el límite superior de la integral. O sea que aquí nada más vamos a usar un solo trapezoide para aproximar el área bajo la curva de 1 entre x cuadrada de 0 a 1. Y en este ejemplo, en específico, f de x es la función 1 entre x cuadrada. Por lo tanto, usamos la regla trapezoidal y queda que la integral de 1 a 2 del diferencial de x entre x cuadrada es igual a h entre 2 por f. Como nada más son x0 y x1, queda h entre 2 por f de x0 más f de x1. No hay más términos intermedios, ¿verdad? Entonces, el primero y el último tienen coeficiente 1, ¿de acuerdo? Cuando haya más, todos los demás términos intermedios van a tener coeficiente 2, como lo vamos a ver en los incisos B y C, ¿no? De este mismo problema. Entonces, aquí en este caso nos queda de esta forma. Sustituyendo, queda h entre 2 sería h es 1 entre 2 por f de x0 es f de 1, ¿verdad? Entonces quedaría 1 entre 1 al cuadrado, la función es 1 entre x cuadrada, más f de 2 es 1 entre 2 al cuadrado, entonces quedaría un medio por 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, va a quedar 1 entre 1 al cuadrado es 1, más un cuarto, punto 25, es punto 25 entre 2, punto 625, la respuesta. Entonces, esa sería la aproximación que nos da la regla trapezoidal con un solo trapezoide de 1 a 2. Obviamente no es la mejor respuesta, ¿no? Es mejor utilizar más trapezoides para aproximar, más trapecios para aproximar el área, ¿no? Bueno, de la integral. Entonces vamos a pasar ahora al inciso B. Como h es igual a 0.5, entonces x0 es igual a, o sea, 1. Pues en este ejemplo siempre va a ser x0 igual a 1, ¿verdad? x1 es igual a x0 más h, queda 1 más 0.5, pues nos da 1.5. Como todavía no alcanzamos a llegar a 2, hay que pasar a hallar x2. X2 igual a X1 más H, queda entonces igual a 1.5 más 0.52, y 2 es el límite superior de la integral, o sea, es igual a B. Por lo tanto, ahora aquí ocuparemos en este ejemplo dos trapezoides, el de X0, X1, para aproximar el área de la integral, y el de X1, X2 es el segundo. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo nos queda la fórmula? Integral de 1 a 2 de dx entre x cuadrada es igual a
h entre 2, como son 3 términos en la partición, dos intervalos, pero 3 elementos para constituirla. Entonces quedaría h entre 2 por fx0 más 2 por fx1 más fx2. El término intermedio tiene coeficiente 2, ¿verdad? Por la fórmula de la regla trapezoidal. Evaluando, queda h.5 entre 2, que es por fórmula. Fx0 es 1 entre el cuadrado, más 2 por f de x1 es f de 1.5, queda más 2 por 1 entre 1.5 al cuadrado, más fx2, que es 1 entre 2 al cuadrado. Haciendo cálculos, pueden verificarlo en su calculadora, cuando estén repasando la sesión asíncrona, y van a comprobar que la respuesta que da ahí, el resultado es 0.534722. Y este es más aproximado al valor real, ¿de acuerdo? Recuerden, entre más trapezoides utilicemos, se aproxima más la respuesta, ¿de acuerdo? Nada más que obviamente es más trabajo. Pasamos al inciso C. En este caso, la h vale 0.25, entonces empezamos por formar la partición. X0 es igual a, o sea, 1. X1 es igual a X0 más H. 1 más 0.25 nos da 1.25. X2 es igual a X1 más H, o sea, X es 1.25, el X1 anterior, más 0.25 da 1.50. No hemos alcanzado 2, así que continuamos con X3. X3 es igual a X2 más H, es igual a 1.50 más 0.25, da 1.75. Como todavía no llegamos a 2, pasamos a X4. X4 es igual a X3 más H, igual a 1.75 más 0.25, igual a 2, o sea, B. Es decir, en este problema, en este inciso, usaremos cuatro trapezoides para hacer la aproximación. De este modo, la integral de 1 a 2 de x entre x cuadrada es igual a h entre 2 por fx0 más 2fx1 más 2fx2 más 2fx3 más fx4. Como aquí se ocuparon 5 elementos para formar la partición, entonces la evaluación del primero y último términos, como dijimos, tiene coeficiente 1. Y los 3 términos intermedios, los 3 tienen coeficiente 2 por la fórmula. De ahí, bueno, evaluando, queda 0.5 entre 2 por 1 entre 1 al cuadrado, más 2 por 1 entre 1.5 al cuadrado, más 2 por 1 entre 1.5 al cuadrado, más 2 por 1 entre 1.75 al cuadrado. Se pierde de vista que la función es f de x igual a 1 entre x cuadrada, y más 1 entre 2 al cuadrado. Haciendo operaciones matemáticas pueden verificarlo, que eso les va a dar como respuesta 0.508993. Todavía es un mejor resultado que el del inciso B, ¿de acuerdo? Y en este caso, como dirían por ahí, es como matar moscas con un cañón, ¿no? Estar haciendo esto. Porque la integral, ¿cómo se resuelve? Muy fácil, ¿no? Nota. Si se resuelve la integral usando las fórmulas de cálculo integral de 1 a 2, de diferencial de x entre x cuadrado es igual a... bueno, aquí falta nomás el diferencial de x, aunque nos dicen que es el puro adorno, pero no es cierto. Sino cómo se convierte el diferencial. Es integral de 1 a 2 de x a la menos 2 por dx. De hecho, el libro de Serge Lang de cálculo no le pone diferencial de x a las integrales, le pone así la pura función y no le pone de x. Bueno, pero es que él dice, ponerle de x ya se sabe para qué se lo pongo. Bueno, es más un comentario para desaburrirlos. Entonces, integral de x a la menos 2 por dx se hace con la fórmula integral de x al n por diferencial de x es igual a x al n más 1 entre n más 1 más c. Se integra con la fórmula de integración de las potencias de x. Nada más que allí, bueno, allí ya como estamos en métodos numéricos, pues ya no usé tantos pasos para hacer la integral. O sea que la integral de x a la menos 2 por diferencial de x es igual a x a la menos más 1 entre menos más 1 igual de 1 a 2. Entonces, como queda x a la menos 1 entre menos 1, el signo pasa para arriba y queda menos x a la menos 1, la cual se evalúa de 1 a 2. Evaluando, va a quedar 0.50, ¿no? Como pueden ver, 0.5, y es la respuesta exacta, ¿no? La solución analítica del problema. O sea que si se fijan, la respuesta obtenida con el inciso C, cuando usamos h.25, quedó más aproximada, en este caso los dos decimales quedó igual, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos usado una partición todavía mejor, por ejemplo, h.125, que hubiéramos usado 8 trapezoides, ¿verdad? En lugar de 4, en ese caso aquí se hubiera quedado la respuesta de la integral, 0.5000, y luego algunos decimales más hacia adelante, ¿de acuerdo? Pero obviamente no siempre se puede comprobar, ¿no? Y de hecho, el objetivo de esto no es que ustedes estén haciendo las integrales aparte, ¿no? Aquí nada más se pide que las hagan con las fórmulas que estamos viendo aquí, ¿no? De métodos numéricos. Pero aquí en este caso opté por integrarlo en forma analítica, dado que la función era sencilla, y para que comparemos las respuestas obtenidas de métodos numéricos con la solución real, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, en la primera iteración, cuando h igual a 1, ¿cómo llegó a que a y x0 eran igual a 1, perdón? Bueno, es que no es iteración, es inciso. Ahí voy. Perdón, el inciso A. Sí, claro. Ahí voy. Entonces, sí. Vamos a ver, me regreso.
Sí, porque, bueno, ya que lo menciona, estos métodos que vamos a ver aquí en el capítulo, bueno, por lo menos la mayoría de estos, todos son directos, o sea, nada más hace una sola vez la fórmula, ¿verdad? Se hace una sola vez la fórmula del método. Hay otras técnicas que se llaman, por ejemplo, la integración de Romberg. Aquí se ocupan iteraciones sucesivas, pero en este caso, pues es una sola vez la aplicación de la fórmula. Bien, entonces, a ver, así es la integral de AB de 1 entre x cuadrado por dx, ¿verdad? Entonces, si h vale 1, reconocemos siempre, ¿verdad? En los problemas de esta clase que A va a ser el límite inferior de la integral, ¿de acuerdo? A es 1, en este caso. Y la B es que aquí, bueno, tienen razón, es que aquí no le puse, bueno, es que no lo sustituí, pero así Ok. es lo que quise decir, no más que si se me pasó A, así, para así ya sea más claro, ¿no? O sea, siempre va a Sí, ser sí, A, claro. sí, perfecto, sí. Es que, bueno, no lo había puesto. Bueno, y en el otro grupo no me hicieron el comentario, pero muy bien, ya está aclarado, sí. Vale la aclaración, ¿verdad? De que siempre va a ser A minúscula el límite inferior de la integral, ¿de acuerdo? A es igual a 1 y la B va a ser el límite superior de la integral, o sea, 2. Entonces, de ahí, pues es la forma de trabajar, ¿no? Con A igual a 1, B igual a 2, en este caso, X0 siempre va a ser igual a, o sea, en este ejemplo muy particular sería X0 igual a 1, ¿verdad? Pero no siempre va a ser 1, depende de los límites de integración, ¿verdad? Ya que tenemos x0 que es 1, vamos a pasar a hallar x1 sumándole al x0 anterior, h, en este caso es 1 a x0, más h1 da 2. Y como ya obtuvimos el límite superior que es b, ahí se sabe que la partición nada más consta de un elemento, ¿no? Únicamente, ¿no? Sí, bueno, ahí sí estaba, había que hacer la aclaración, ¿verdad? Que no coloqué los valores de A y B, ¿no? Lo mencioné abajo, pero no lo escribí. Muy bien, entonces, pues ahí está la aclaración. ¿Alguna otra duda? En los otros sí lo puse directo, ¿no? Bueno, ya está hecha la aclaración. Muy bien. Voy a pasar a otro ejemplo. Fíjense, aquí En sí. el examen, ¿qué respuesta tenemos que poner? ¿El que tiene decimales o el que es nada más el punto 50? No, en el examen no se va a pedir que lo hagan con métodos analíticos porque voy a ponerles problemas que no lo puedan hacer para que a fuerza lo hagan con métodos numéricos, ¿no? Y ahí va a decir con qué método, porque este no es el único. Vamos a ver una serie de técnicas. Sí, sería nada más el de métodos numéricos. Sí, es que, repito, este ejemplo lo elegí porque es fácil de integrar y así se compara la respuesta analítica con la respuesta de métodos numéricos. Pero en el examen no se pide en lo más mínimo se va a pedir que integren con las técnicas de cálculo integral, ¿no? Esa es otra materia. Aquí lo que queremos es que integren usando análisis numérico, o sea, con las fórmulas que vamos a estar aquí abordando, ¿no? Muy bien, por ejemplo, hay problemas más difíciles, ¿no? Entre comillas difíciles, ¿verdad? Resuelven de seno de x entre 1 más x por dx con h igual a pi entre 6, o sea, 30 grados, usando la regla trapezoidal. Bueno, aquí sí, pues por más que quiera integrar eso con métodos analíticos, a ver quién integra seno de x entre 1 más x así directamente, el que me lo haga le pongo así de una vez, ¿no? Bueno, no se puede, ¿no? Entonces, muy bien, solución. Considerando que pi es igual a 180 grados, ¿verdad? En medida circular, vamos a reconocer que la función f de x es, en este caso, en este ejemplo, seno de x entre 1 más x. Bueno, aquí el de x se fue, esto no debe estar. El adorno que decía el otro autor no debe estar. Está. Seno de x entre 1 más x es la función. La A es 0, el límite inferior de la integral. La B es el límite superior, o sea, pi, que es 180 grados. Entonces, yo recomiendo hacer lo siguiente. Si la función es trascendente, como en este caso, que es una función compuesta por un término trigonométrico y un elemento algebraico, ¿verdad? Para no estar cambiando grados por nuestra cuenta, podemos poner la calculadora en radianes, ¿de acuerdo? Y así cuando se esté volando el número pi, ya la calculadora lo evalúa en grados directamente. Y la parte que, por ejemplo, aparece como en este caso 1 más x, la x se evalúa como el número pi, como 3.141595, también lo va a hacer la calculadora. Entonces, eso es lo que se menciona aquí. Para formar la partición usando la calculadora en radianes, hay que poner en modo que esté en radianes y evaluando las funciones en la calculadora en términos de pi. O sea, cuando quieran hallar seno de pi, por ejemplo, ponen seno y luego le ponen pi, ¿no? Así. Y cuando vuelven 1 más x es 1 más pi. O sea, el número pi lo teclean. O sea, hacen que en la calculadora aparezca el pi y se suma. Muy bien, entonces, formar la partición ahora. A es 0, ya lo dijimos, b es igual a pi. A ver, x0 es igual a a, entonces sería igual a 0, ¿no? Aquí 0 es directa, ¿no? Es la 0. x1 es igual a x0 más h, entonces sería 0. Como h es pi entre 6, se queda 0 más pi entre 6, obviamente nos da pi entre 6, ¿verdad? Pero no hemos llegado a pi, así que seguimos. Entonces x2 es igual a x1 más h, es igual a pi entre 6 más pi entre 6, o sea, pi entre 6 o pi entre 3. O sea, pi entre 6 sería
30 grados, ¿verdad? Pi entre 3, 60 grados. Claro, no lo vamos a tomar así como grados, pero a la hora de evaluarlo, pero se los menciono, ¿no? X3 es igual a X2 más H, o sea, nada más que, bueno, para poder hacer más fácil la suma, podría ponerse, por ejemplo, el X2 antes de cambiarlo a términos de tercios, antes de pasarlo a tercios, ¿no? Antes de pasarlo a tercios, o sea, es igual a pi entre 3 más pi entre 6, pero como pi entre 3 es 2 pi entre 6, queda 2 pi entre 6 más pi entre 6, 3 pi entre 6, es igual a 3 pi entre 6, o sea, pi entre 2, 90 grados, ¿verdad? No hemos llegado a pi todavía, o sea que pasamos a x4 es igual a x3 más h, o sea, pi entre 2 más pi entre 6, como pi entre 2 es pi entre 6, más pi entre 6 queda 4, es igual a 4 pi entre 6, o sea, 2 pi entre 3, 120 grados. No hemos llegado a pi, pasamos a x5 es igual a x4 más h, igual a 4 pi entre 6, más pi entre 6, 5 pi entre 6, igual no hemos llegado a 180, a veces eso sería 150 grados, por lo tanto pasamos a x6 es igual a x5 más h, igual a 5 pi entre 6 más pi entre 6, o sea 6 pi entre 6, pi, o sea b. O sea que en este caso vamos a ocupar 6 trapezoides para hacer la aproximación del área de la función, de acuerdo, de 0 pi. Bueno, de lo cual, según la fórmula de la regla trapezoidal, pegarle 0 a pi de seno de x en 2 más x por diferencial de x, que queda igual a h entre 2, por, en este caso son más términos, queda f de x0 más 2f de x1 más 2f de x2 más 2f de x3 más 2f de x4 más 2f de x5 y más f de x6. Recuerden, el primer término y el último todos tienen coeficiente 1 y todos los demás elementos intermedios que aparezcan en la expresión todos tienen coeficiente 2. El paso que sigue sería sustituir, ¿no?, los valores de x0 en las funciones, ¿no?, correspondientes, ¿verdad? H es pi entre 2, entonces sería, pi entre 6, perdón, queda pi entre 6 sobre 2 por, bueno, será f de x0 es f de 0, seno de 0 entre 1 más 0. Luego más 2 por seno de pi entre 6 entre 1 más pi entre 6, luego más 2 por seno de pi entre 3 por 1 más pi entre 3, etcétera, ¿no? Se hace la evaluación de los valores, ¿verdad? Hasta llegar, por ejemplo, a f de x6, que es el último término, y ese no tiene coeficiente 2, queda seno de pi entre 1 más pi. En este ejemplo muy particular, seno de 0 es 0 y seno de 180 grados, que es pi, es 0. O sea que el primer término y el último se van a suprimir, se eliminan y van a quedar nada más los términos del segundo al quinto, ¿no? A ver, el segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el segundo y del segundo término hasta el sería el quinto. A ver, son 7, ¿no? Entonces, el primero y el séptimo, no, del segundo al sexto son los que no son 0, ¿no? Entonces son los que hay que evaluar. O sea, queda así. Pi entre 6 sobre 2, pi entre 12, ¿no? Cuando evalúo un número pi, sería 3.141595, pero cuando evalúan la función seno, los valores de pi, hay que teclear el número pi, pero así como que aparezca en la calculadora pi, ¿de acuerdo? Y luego le viene entre el número, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seno, ponen en su calculadora pi entre 6, el número pi entre 6, luego le ponen seno, les va a dar entonces, en este caso sería 0.50, porque es seno de 30 grados, por 2, 1. Entonces, por eso queda 1 entre 1 más pi entre 6 es 1.5232, ¿verdad? Y así, ¿no? Así van haciendo las evaluaciones. Hacen el seno de pi entre 3, 0.8660 por 2, ¿de acuerdo? Entre 1 más pi entre 3, que es 1.7320 entre 2.0471, etcétera, ¿no? Se van haciendo las evaluaciones elemento a elemento, con la forma que les digo, ¿de acuerdo? Entonces se van haciendo los cálculos de cada sumando. Por ejemplo, el pi entre 2 es 0.2617, aquí utilice 4 decimales en los cálculos. Entonces, bueno, de ahí estoy haciendo las operaciones matemáticas hasta llegar a los 5 sumandos que están allí, ¿no? En el paréntesis, con 4 decimales, hace la suma de estos, queda igual a 0.2617 por 3.1163 igual a 0.8155. Y aquí sí hay que contentarse con la respuesta de métodos numéricos, ¿no? Análisis numérico, no, aquí no vamos a integrar en términos de funciones con las técnicas de integración habituales, porque la función seno x entre 1 más x no tiene integral conocida. ¿Cómo integran eso? Bueno, yo no sé. Entonces, no se puede, ¿no? ¿Preguntas? Si nomás el primer ejemplo lo integramos con la fórmula de cálculo integral porque era fácil de hacer, o como para comprar la respuesta, ¿no? Pero nos dimos ese lujo porque la función f de x, 1 entre x cuadrado, era fácil de hacer la integral, pero ya en ejemplos como este, pues no, ¿verdad? Hay funciones, por ejemplo, como la raíz de tangente de x, que le dicen el diablo a la integral de tangente de x por dx, porque aparentemente no mata una mosca, pero es terrible, no es integral, ¿no? O sea, para integrarlas se ocupan, bueno, hay varias maneras de resolverla, ¿no? De resolverla en forma analítica. Yo conozco 3 métodos para hacerlo.
uno de esos métodos requiere usar todas las técnicas de integración que se ven en cálculo integral, ¿no? Integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, etcétera, ¿no? Y hay otras dos que son se hace con puras sustituciones. Bueno, con métodos numéricos se puede hacer ese problema, pero siempre y cuando sea integral definida. Y ahí no tardan tanto en hacer la integral. ¿Bien, alguna duda? Vamos a dejar para la clase hasta aquí y el próximo miércoles, el lunes, les voy a pedir que den una leída a la clase de hoy. El miércoles vamos a ver entonces la regla trapezoidal, pero usando MATLAB. Vamos a ver que con MATLAB es muy directo al hacer las integrales. En 2 renglones se hace todo. Bien directo. Vamos a ver. Y vamos a pasar a ver otra técnica de integración, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo una serie de técnicas alternas de integración numérica, en las cuales va a estar cambiando la fórmula para hacer la integral, dependiendo del número de elementos que forman la partición, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Profe, perdón, nomás Bueno. le iba a preguntar, respecto al examen, ¿hay alguna manera en que podamos ver en qué nos equivocamos, como para, pues, trabajar en eso? La computadora lo revisó. Se han de haber equivocado, apenas que los vea yo y les diga después en qué se equivocaron, porque no los he visto realmente. Ok. Tendría que abrirlos de uno por uno, es que tiene que ser uno por uno y ahí se vería cuál fue el error, ¿no? Pero eso nomás lo puedo hacer yo, pero la máquina Sí. lo revisó. Yo pienso Es que, que se equivocaron en el problema, el de método de Bailey. Pienso que en ese fue porque la respuesta de ese problema era que no había respuesta. O sea, ese no tiene respuesta, o sea, no tiene solución. O sea, nunca yo tuve una no duda había, porque no en había algunos convergencia. métodos, en algunos Hable. métodos podíamos igualarlo hasta 0 o podía ser menor que 0 y usted nos había enseñado que donde ya te diera 0 y parábamos. Pero yo creo que los hice hasta que fuera menor que 0. Bueno, que el coeficiente que nos daba, pues. Y sí me cambiaba la respuesta. Y ahí No es sé, donde tengo dudas no sé. si está bien así o No sé. no. No, pues no, se supone que si utiliza más iteraciones llega a una respuesta más aproximada. Quizá fue el error ahí en algún cálculo, no sé. Sí, es que lo hacía hasta la más óptima y no sabía si era la que estaba correcta o como usted lo hacía, Puede ser que lo dejaba lo más la aproximado. primera en la que se cumpla, o si le decían que hasta tal iteración, pues sería, si le dicen en 3 iteraciones la respuesta es tanta, sería nada más hasta esa. O pues si no, es en la que dijeron ahí, dependiendo de la pregunta. Ok. Sí nos podría dar revisión después E en que... insisto, yo no lo revisé, lo revisó la máquina, solo que le habla a la máquina que la máquina le dé revisión. Yo no revisé, o sea, la respuesta está cargada y la máquina revisa. Podría Ok, decir las pero... respuestas correctas, eso sí, pero revisión no es posible porque pues, la máquina revisó, yo no me equivoqué. En verano un alumno de otra clase me mandó su examen contestado que porque le di revisión, pero pues ¿qué le puedo dar revisión si la máquina revisó? Ahí fueron errores de él. Él decía que argumentaba que estaba bien él, pero entonces ¿por qué puso otra cosa? O sea, insisto, yo no revisé. Yo Es que puse el tengo Profe, examen. seguro pero que le dije y cambiaba por un decimal nada más. O sea, de que era un decimal y era más exacta la respuesta. Pero no sé cuál usted puso que era la correcta, porque las dos eran correctas, nada más que una era más óptima que la otra. Y ahí es donde tengo la duda. No, nada más una era correcta. Pues que ahí la opción, Teams tiene la opción de que se puede elegir más de una respuesta correcta y en este caso no la habilité, nada más una era la correcta. Ustedes creían que si creen que eran dos, no, todos los problemas los puse de una respuesta. Una vez puse un examen con respuestas múltiples válidas y de hecho eligieron, no en esta clase, eligieron todos una que no era de las dos que puse. O sea que en este caso nada más una era la respuesta correcta. Bueno, discúlpeme, pero tengo clase ahorita a las 12, así que los veo el miércoles. Cuídense. Hasta pronto. Gracias, profe.